Buenas tardes, muchachos. La clase anterior habíamos terminado de ver el tema de transcripción en procariotas. En esta sesión veremos a continuación el tema de transcripción, pero en eucariotas. Aquí es importante mencionar que sí va a haber unas diferencias, va a haber más diferencias que en el tema de replicación en cuanto a procariotas a diferencia de eucariotas. Entonces comenzaremos, por favor. Para comenzar, debemos recordar que en células eucariotas existe lo que denominamos el ciclo celular, que es el proceso o el periodo de tiempo comprendido entre la división de una célula y la siguiente división. Ahí pues ya habíamos visto un poquito de ciclo celular en el tema de replicación. Decíamos que el ciclo celular constaba de cuatro, pues vamos a decirlo así, de 4 estadios, ¿no? Son 2 estadios grandes, que es la fase M y que es la interfase. Decíamos que la fase M era la fase de división de la célula, que la íbamos a dividir en mitosis y en citoquinesis. Dijimos que la mitosis era la división nuclear, que constaba de 4 fases, que es profase, metafase, anafase y telofase. Y la citoquinesis, pues que es la división citoplasmática, ¿verdad? Luego mencionábamos que la interfase es la fase en la cual la célula pues está creciendo y la dividíamos en 3 etapas. La primera, que era la fase G1 o de crecimiento 1, que era cuando la célula pues estaba metabolizando todo, duplicaba algunos organelos. La fase S, que es donde el ADN se replica, y en la fase G2 o de crecimiento 2, que dijimos que era cuando la célula hacía como un checklist para ver que efectivamente estuviera preparada para poder entrar a la división celular, ¿sí? Entonces, en el caso de la transcripción en eucariotas, decimos que la transcripción va a tener lugar a lo largo de toda la interfase de la célula. ¿Qué significa eso? Que un gen se puede expresar cuando la célula está creciendo o en su metabolismo normal que lo está llevando a cabo. Y va a tener lugar específicamente sobre la fibra de 10 nanómetros. ¿A qué nos referimos con la fibra de 10 nanómetros? Si ustedes recuerdan los primeros temas donde veíamos empaquetamiento de ADN, decíamos que en el caso de eucariotas, el ADN necesitaba de unas proteínas que llamábamos histonas para poder empaquetarse y que pudiera pues localizarse dentro del núcleo de la célula, que se pudiera compactar, ¿no? Para poder localizarse ahí. Entonces, si ustedes recuerdan, decíamos que el grado más pues laxo, digamos, de ese empaquetamiento de ADN, pues serían los nucleosomas, ¿no? Que es la estructura que forman las 8 histonas con una vuelta y media aproximadamente de ADN envuelta sobre ella, ¿no? Y después de eso se compactaba aún más y vamos a tener lo que son los solenoides, los cromatosomas y luego sí vamos a tener pues ya las fibras en sí de que si se compactan más pues nos van a dar origen a lo que es la cromatina y los cromosomas. Entonces, la transcripción en eucariotas se lleva a cabo sobre la fibra de 10 nanómetros. ¿A qué nos referimos con esto? Que ese ADN debe de estar un poquito laxo para que se pueda llevar a cabo la transcripción en eucariotas, es decir, para que se puedan expresar algunos genes, ya que si estuviera el ADN muy compacto, las enzimas como la RN polimerasa no pueden actuar sobre el ADN, sobre un gen en específico. ¿Por qué? Porque por el hecho de ser tan compacto, está todo muy junto, están todas las moléculas muy juntas, entonces el segmento de ADN que se quiere expresar no estaría disponible para que una molécula de ADN polimerasa pueda interactuar con él, ¿sí? Entonces necesita estar un poquito laxo ese ADN para que se pueda empezar a expresar los genes que se localizan ahí. Específicamente, pues tiene que estar en una compactación de una fibra de 10 nanómetros, ¿sí? Luego, decimos que el transcrito primario es sintetizado en el núcleo y sufre modificaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Que la copia que tenemos inmediatamente después de copiar, valga la redundancia, el mensaje que está escrito en ADN en un gen, vamos a obtener una copia de ARN, que ese ARN le vamos a nombrar ahora sí transcrito primario. Eso va a suceder en el núcleo y dentro del núcleo tiene que sufrir algunas modificaciones para que pueda madurar y entonces ya lo podemos nombrar ARN mensajero.
Una vez que ya madura ese transcrito primario, esa molécula puede salir del núcleo hacia el citoplasma, y con esas modificaciones que sufrió, lo que sucede es que se le da como una mayor protección para la hora que salga en el citoplasma tenga un mayor tiempo de vida. Si no sufriera esas modificaciones, el transcrito primario se degradaría rápidamente en el citoplasma y de esa manera pues no pudiera ser leído por los ribosomas y por lo tanto no se pudiera llegar a obtener una proteína, ¿sí? Luego, decimos que el transcrito modificado pasa al citoplasma donde se dirige hacia la síntesis de proteínas, que es lo que les comentaba ahorita. A diferencia de los procariotas, en eucariotas hay una separación espacial y temporal entre los procesos de transcripción y de traducción. ¿A qué me refiero con esto? La transcripción se lleva a cabo en el núcleo y la traducción se lleva a cabo en el citoplasma. Por eso decimos que hay una separación espacial. Se llevan a cabo en espacios diferentes y también tienen una separación temporal porque primero tiene que suceder la transcripción. Tenemos que tener el transcrito primario. Ese transcrito primario se tiene que modificar. Luego, una vez que se modifica, ahora sí, se pasa al citoplasma para poder ser traducido. Por eso decimos que hay una separación espacial y temporal entre procesos de transcripción y de traducción. Esta separación espacial y temporal no existe en procariotas, únicamente existe en eucariotas, ¿sí? Luego, esta es una como de las diferencias claves entre eucariotas y procariotas. El hecho de que la ARN polimerasa no se pueda unir por sí sola al promotor es algo muy importante en el caso de eucariotas, ya que requiere esa enzima, la ARN polimerasa, de la ayuda de proteínas accesorias que vamos a nombrar como factores de transcripción para que la ARN polimerasa se pueda pegar a la región promotora. Habíamos quedado que la región promotora es una secuencia específica del ADN, lo que nos marca el inicio de un gen, es lo que le va a permitir a la polimerasa identificar y decir, aquí empieza el gen, entonces aquí hay que empezar a transcribir o elaborar esa molécula de ARN, ¿sí? Ese transcrito primario. Recordemos que en el caso de los procariotas, la ARN polimerasa se une por sí sola al promotor. ¿Por qué? Porque la ARN polimerasa en procariotas tiene un dominio, el factor sigma, que le va a permitir la unión, le va a permitir la identificación de la secuencia promotora para poder empezar la transcripción. En este caso, en eucariotas, eso no sucede. La ARN polimerasa no se une por sí sola al promotor. Requiere de la ayuda de proteínas accesorias, que son factores de transcripción, que le indiquen dónde está el promotor. Esos factores de transcripción van a empezar a pegarse al promotor. Primero se pega una molécula, después le sigue otra, y luego otra, y luego otra. Es como una cascada. Y una vez que se pega una molécula en específico, va a permitir que se enlace a ella la ARN polimerasa. Y entonces ahora sí, la ARN polimerasa va a poder localizarse sobre la secuencia promotora, ¿sí? Entonces, nosotros podemos enumerar o podemos, pues sí, identificar diferencias en el proceso de transcripción entre procariotas y eucariotas, que son las que a continuación les mencionaré. En el caso de los procariotas, todos los genes se transcriben por una única ARN polimerasa. ¿Qué significa eso? Que todos los genes del genoma de los procariotas se van a transcribir por una única ARN polimerasa, ¿sí? Luego, la transcripción y la traducción se da de manera simultánea. La ARN polimerasa tiene 6 subunidades. Es más simple la ARN polimerasa de los procariotas que la de los eucariotas, ¿sí? Luego, ¿qué sucede en el caso de los eucariotas? En los eucariotas, la transcripción decimos que es un proceso más complejo. Para empezar, aquí participan 3 tipos de ARN polimerasa para poder transcribir los diferentes tipos de ARN. Las ARN polimerasas tienen que interactuar con un conjunto de proteínas específicas para iniciar la transcripción. Esas proteínas específicas se conocen como factores de transcripción.
Eso es debido a que las ARN polimerasas no se unen solas a los promotores, es decir, no tienen una subunidad o no tienen la capacidad para reconocer un promotor. Necesitan que primero la reconozcan otras proteínas que se llaman factores de transcripción y entonces ahora sí las ARN polimerasas pueden identificar esa molécula que se pegó al promotor y entonces se enlazan a esa región. Luego, el ARN mensajero, o mejor dicho, el transcrito primario, necesita madurar para que se pueda transformar en ARN mensajero y así pueda ser traducido por los ribosomas y pueda salir al citoplasma. Las ARN polimerasas de los eucariotas son más complejas que las de los procariotas. Estas constan de 8 a 14 subunidades, a diferencia de las 6 que conforman a las ARN polimerasas de los procariotas. Luego, aquí pues les muestro lo que les mencionaba ahorita dentro de las diferencias, que la transcripción en eucariotas pues se va a llevar a cabo a partir de 3 diferentes de ARN polimerasas. La ARN polimerasa 1 nos va a servir para transcribir moléculas o para generar ARN ribosomales, en específico las subunidades 28S, 18S y 5.8S. Mientras que la ARN polimerasa 2 es la que sintetiza el ARN mensajero, es decir, el tránsito primario. Y la ARN polimerasa 3 es la que va a producir los ARN de transferencias y ARN ribosomales 5S, así como snRNA, que es un tipo de ARN que lo veíamos en la sesión anterior. Entonces, a nosotros la ARN polimerasa que nos va a interesar ahorita estudiar es la ARN polimerasa 2. ¿Por qué? Porque es la que va a sintetizar el ARN mensajero, la que va a producir ese transcrito primario, ¿sí? Aquí tenemos otro cuadro que nos está mostrando que hay diferentes ARN polimerasas, la 1, la 2 y la 3, que la 2 es la encargada de producir o de transcribir ARNs mensajeros, que son los que estamos estudiando nosotros ahorita. Decimos que la ARN polimerasa 3 nos sirve para sintetizar ARNs de transferencia, así como ribosomales, como es el 5S, que la ARN polimerasa 1 nos sirve para sintetizar ARN ribosomales como 5.8S, 18S, 28S. Y la 2 y la 3 pueden participar también en síntesis de algunos otros tipos de ARNs mensajeros, no mensajeros, de ARN, ¿sí? Entonces, la que nos incumbe a nosotros estudiar es la ARN polimerasa 2, porque es la que va a producir los ARNs mensajeros. Bien. Entonces, decimos que la ARN polimerasa 2 solo es capaz de iniciar la transcripción si se añaden proteínas adicionales a esa reacción. Esas proteínas adicionales se conocen como factor de transcripción, que los vamos a ver ahorita más adelante. La transcripción en sistemas eucarióticos precisa de distintos factores de iniciación que no forman parte de la polimerasa, ¿sí? A diferencia del factor sigma de la ARN polimerasa que tenemos en procariotas. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros podemos tener en un sistema eucariota una ARN polimerasa 2 totalmente sana, pero si no tenemos esas otras proteínas que son factores de transcripción, no se va a poder llevar a cabo la transcripción de un gen, porque aunque contemos con una región promotora y una ARN polimerasa 2 sana, esta no es capaz de reconocer el promotor, necesita de esas otras proteínas externas que son factores de transcripción para que ellos le indiquen dónde está el promotor y dónde se puede pegar ella. Los factores de transcripción que participan para la expresión de genes que nombramos como factores de transcripción basales, porque son los que todos los genes los necesitan tener para que la ARN polimerasa 2 se pueda unir a ellos, son estos 5 que mencionamos aquí. El primero es TF2D. ¿Qué significa TF? Transcription Factor de ARN polimerasa 2. ¿Sí? Por eso todos son TF2 más una letra, TF2 más una letra. Tienen diferentes letras porque así se nombraron conforme se fueron descubriendo, pues se les fue asignando una letra, ¿sí? Por ejemplo, primero actúa TF2D
y después actúa TF2B. Alguien podría decir, pero en el abecedario va primero la B y luego la D. Pues sí, pero a la hora en la que se descubrieron, los científicos primero descubrieron la B y luego descubrieron la D, ¿sí? Entonces por eso no tiene como que un orden de acuerdo al abecedario. El primer factor de transcripción que tenemos en eucariotas que va a participar es el factor de transcripción 2D. Ese factor de transcripción 2D, digamos que está compuesto por dos proteínas. La primera es la proteína de unión a TATA, que si ustedes recuerdan dijimos que caja TATA era una secuencia promotora, es decir, una secuencia de ADN que nos va a marcar el inicio de un gen. Entonces, vamos a tener que primero el que va a identificar a la secuencia promotora es TBP, que es proteína de unión a TATA. Se llama TBP por las siglas en inglés, significa TATA Binding Protein, ¿sí? Luego, a esa TBP se le va a unir otra proteína que se conoce como TAF. TAF son factores accesorios a TBP, ¿sí? O sea, a TBP se le une esta TAF y cuando están juntos los dos, entonces decimos que forman el factor de transcripción 2D. Una vez que están juntos estos dos, ahora sí puede venir a unirse a ellos TF2B. Luego, una vez que está TF2B, viene la F, después la E y finalmente la H, ¿sí? Vamos a verlo pues en imágenes que sean más representativas para que se nos quede más, pues sí, que lo podamos retener mejor con base a imágenes, ¿sí? Nosotros aquí decimos que tenemos una secuencia promotora. Si ustedes recuerdan, en procariotas decíamos que las secuencias promotoras podían estar entre la secuencia de menos 10 y menos 30, ¿sí? En el caso de eucariotas, en la secuencia que está entre menos 25 y menos 30 pares de bases antes del sitio de inicio de la transcripción, decimos que vamos a tener la caja TATA, una secuencia similar a TATA, ¿sí? Entonces, aquí esa es la secuencia promotora, la cual va a identificar TBP. TBP se va a unir a ella, después se une TAF y juntas van a formar TF2D. Luego se le va a pegar a ella TF2B, luego la E, la H y la F, ¿sí? Y una vez que está todo esto pegado, pues la RNA polimerasa 2 se puede unir a ellas y puede empezar entonces a transcribir ese gen. Pues bueno, como habíamos dividido el proceso de replicación en diferentes etapas para entenderlo mejor, lo mismo vamos a hacer con el proceso de transcripción. Vamos a dividirlo en iniciación, en elongación y finalmente en terminación, ¿sí? Dentro de la etapa de iniciación, lo que tiene que suceder primero es que hay que reconocer una secuencia promotora. Les digo, en el caso de los eucariotas, la secuencia promotora la va a reconocer los factores de transcripción, no la reconoce la ARN polimerasa directamente, ¿sí? Lo va a reconocer primero el factor de transcripción 2D. ¿Sí? Entonces decimos, el primer paso es la unión de un factor general de transcripción llamado TF2D a la secuencia TATA. Dijimos que la secuencia TATA era una secuencia promotora. Entonces, lo que sucede es que esa secuencia TATA va a ser reconocida por la proteína de unión a TATA, que es TBP. TBP se va a unir ahí. Después se van a unir factores asociados a TBP, que es lo que conocemos como TAF, o factores asociados a, factores accesorios a TBP, o factores asociados a TBP, que es TAF. Una vez que TBP y TAF están unidos a la secuencia TATA, entonces decimos que están conformando el factor de transcripción 2D. Una vez que esté ese factor de transcripción 2D unido a la secuencia promotora, entonces se puede unir a él el segundo factor de transcripción general, que es factor de transcripción 2B, ¿sí? Y van a formar un complejo TBP, TF2B en el promotor. Si nosotros aquí, vamos a visualizar como que la cuerda es una secuencia de ADN. Ahí donde dice TATA, pues va a ser nuestra secuencia promotora. Va a ser donde se puede pegar TBP, que tenemos aquí, y luego TAF se le une a ella. Todo esto junto, TAF más TBP, es lo que conforma el factor de transcripción 2D.
Una vez que esto ya está unido al promotor, ahora sí se puede unir el factor de transcripción 2B. Esto es importante mencionarlo. Esta es como una reacción en cascada o en cadena. Si TF2B anda por ahí, la molécula, y ve que hay un promotor, ella no se va a pegar ahí a menos que esté unido a ese promotor TF2D, ¿sí? Entonces, se une TBP, TAF, conforman lo que es el factor de transcripción 2D y ahora sí se puede unir a ellos el factor de transcripción 2B. Luego, una vez que ya está ahí el complejo TF2B con TBP, se permite que la ARN polimerasa se una a ese complejo, ¿sí? Entonces, cuando ya está unida, el factor de transcripción 2B va a servir como puente para que la ARN polimerasa 2 se pueda unir, ¿sí? Pero primero, antes de que la ARN polimerasa 2 se una, se tiene que unir un tercer factor. Ya tenemos unido TF2D, se va a unir TF2B y después TF2F, ¿sí? Luego, se tiene que unir ahora sí la ARN polimerasa 2. Ustedes tal vez dirán, bueno, y si ya se unió la ARN polimerasa 2, pues ya que empiece, ¿verdad?, a transcribir, que empiece a hacer su trabajo. Sin embargo, eso no puede suceder. Cuando la ARN polimerasa 2 se une, aún tiene que esperar a que se unan otros dos factores de transcripción, que es el E y el H, para que la puedan activar y entonces sí pueda empezar a transcribir esa secuencia, esa secuencia del genoma, ¿sí? Entonces, dijimos, una vez que ya teníamos aquí nosotros la unión de TBP con TAF, se va a unir el factor de transcripción 2B. Después se une el factor de transcripción F y eso sirve de puente para que se pueda unir a todo el complejo la ARN polimerasa 2. Si se fijan, la ARN polimerasa está como moradita, pero luego tiene aquí como una colita que dice CTD. CTD significa que tiene un dominio carboxiterminal. Si ustedes recuerdan en sus clases de química orgánica o de bioquímica, se decía que las proteínas estaban conformadas de aminoácidos, que esos aminoácidos tienen un extremo amino y un extremo carboxilo. Entonces, por eso, cuando hablamos de proteínas, siempre hablamos que las proteínas, vamos a decirlo así en términos muy burdos y cotidianos, las proteínas tienen una orilla, uno diría el inicio y el final, pero en química y en términos de biología, de química y bioquímica, eso no decimos, la proteína tiene un inicio y tiene un final. Nosotros decimos que las proteínas tienen un extremo amino terminal o carboxilo terminal. ¿A qué nos referimos? Que en cada uno de esos extremos, pues lo que está más hacia la orilla es un grupo amino, es decir, un NH2 o un grupo carboxilo, un COH, ¿sí? Entonces, en este caso decimos que esta colita que tiene aquí la ARN polimerasa, que es una enzima, es decir, que es una enzima proteica, ¿sí? Es una proteína, decimos que la colita que tiene aquí es su dominio carboxiterminal. Un dominio es una fracción o una parte de una proteína. Por lo general las proteínas son muy grandes y están conformadas de diferentes dominios o de diferentes partes. Entonces, ustedes se fijan aquí, la ARN polimerasa 2 tiene una colita, que es su dominio carboxiterminal. Entonces, aquí ya tenemos a la ARN polimerasa. Sin embargo, esta ARN polimerasa no puede empezar a hacer su trabajo hasta que se unan el factor de transcripción 2C y el H, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos dos factores tienen funciones específicas sobre la activación de la polimerasa. Y entonces, una vez que estos se unen, la van a activar y ahora sí ya puede empezar a desenrollar el ADN y empezar a hacer la copia de esa sección de ADN en forma de ARN para que después pueda ser traducida a una proteína, ¿sí? El factor de transcripción 2H es un factor bien importante, ¿sí?
¿sí? ¿Por qué? Tiene múltiples subunidades que al parecer tienen al menos dos funciones importantes. Una de ellas es que dos de sus subunidades funcionan como helicasas. ¿Qué significan eso? Pues que son capaces de romper los puentes de hidrógeno que están uniendo a las bases nitrogenadas del ADN. Es decir, desenrollan el ADN alrededor del sitio de iniciación, ¿sí? Son necesarias esas subunidades para la escisión, que es como ruptura y reparación de nucleótidos. Entonces, en este caso, la ARN polimerasa 2 por sí misma ella no puede empezar a separar la doble hélice, sino que necesita que llegue el factor de transcripción 2H para que ese empiece a abrir la doble hélice, ¿sí? Luego, también es importante el factor de transcripción 2H, ¿por qué? Porque otra subunidad, otra parte de ese factor, se dice que es una proteincinasa o quinasa. ¿Qué significa eso? Que puede fosforilar determinadas secuencias repetidas en el dominio carboxiterminal de la polimerasa 2 o CTD. Es decir, que la colita esa que yo les dije, esta de moradito, lo que hace una de las subunidades, una parte del factor de transcripción 2H, es pegar en cada uno de esos aminoácidos, de esos residuos de aminoácidos, un grupo fosfato. Cuando se adiciona ese grupo fosfato, lo que se hace es que se activa la polimerasa y ahora sí puede empezar a sintetizar la nueva molécula de ARN, ¿sí? Por eso decimos que la fosforilación de estos aminoácidos libera la polimerasa de su asociación con el complejo de preiniciación y permite que inicie la transcripción y la síntesis de una creciente molécula de ARN mensajero. Entonces, nosotros vamos a repasar la iniciación. La iniciación comienza cuando la proteína de unión a TATA, un factor de transcripción, es decir, una proteína, va a llegar y se va a unir, va a reconocer la caja TATA, va a reconocer esa secuencia promotora. TBP llega, se pega aquí. Luego, los factores accesorios a TBP, que son conocidos como TAF, se unen a TBP. Cuando tenemos este complejo, lo conocemos como factor de transcripción 2D. Después se puede unir el factor de transcripción 2B. Después se va a unir el factor de transcripción F y con él la ARN polimerasa 2. Hasta aquí está inactiva la polimerasa, no puede funcionar, no puede empezar a transcribir. Pero luego viene el factor de transcripción 2E y el H, que son capaces el H de activar a la polimerasa y de empezar a abrir esa doble hélice del ADN. Decimos que el factor de transcripción 2H tiene dos funciones. Una es como helicasa para romper esos puentes de hidrógeno y separar el ADN, la doble hélice de ADN, y otra es que va a fosforilar, es decir, va a colocar grupos fosfato en los residuos del dominio carboxiterminal de la ARN polimerasa. Es como si le pusieran gasolina, ¿sí? Y lo incendieran. Entonces lo que hace es que la polimerasa se pueda desasociar o se pueda separar de este complejo de factores de transcripción y empieza entonces a transcribir esa secuencia de ADN a una molécula de ARN, ¿sí? Luego, tenemos la elongación. ¿Qué sucede en la elongación? Pues únicamente que es fosforilado el extremo carboxiterminal de la ARN polimerasa. Una vez que se liberó, comienza a abrir la cadena y comienza a sintetizar la nueva cadena de ARN, ¿sí? La colita esta de la ARN polimerasa, el dominio carboxiterminal, se caracteriza por ser una repetición de estos 7 aminoácidos, ¿sí? Vamos a tener tirosina, serina, prolina, trionina, serina, prolina, serina. Esto se va a repetir muchas veces y ese es el dominio carboxiterminal que va a tener la colita de ARN polimerasa 2. Entonces, en la iniciación dijimos que los factores de transcripción tienen que unirse a la caja TATA. Luego, una vez que llega la ARN polimerasa 2,
se tiene que activar por el factor de transcripción 2H. Una vez que se activa, lo que sucede es que esta ARN polimerasa se deslinda de todo el complejo de factores de transcripción y entonces se empieza a recorrer el gen que está en forma de ADN y empieza a sintetizar una molécula en forma de ARN, ¿sí? Esa es la elongación. En realidad la elongación pues es básicamente la misma que en procariotas. Luego, la terminación. En este caso, en eucariotas, la terminación está poco caracterizada. ¿Qué significa eso? Que en realidad no sabemos cómo termina. No tenemos un proceso tan definido como lo es en el caso de los procariotas. En el caso de los procariotas, nosotros decíamos, cuando se termina o es dependiente de Rho o independiente de Rho, de la proteína que dijimos que era una helicasa hexamérica, ¿sí? En este caso, pues no tenemos esa certeza, no sabemos en realidad cómo es que termina en sí la transcripción de un gen en los eucariotas. Se dice que se produce como consecuencia de la detección o pausa de la ARN polimerasa 2 y la desestabilización del híbrido ARN-ADN. El resultado final es la separación de los componentes del complejo de la transcripción. Este mecanismo es diferente para cada ARN polimerasa. Recordemos que nosotros únicamente estamos abordando la ARN polimerasa 2, pero tenemos la 1 y la 3, ¿sí? Luego, entonces, decimos que es diferente la iniciación y la terminación en cuanto a procariotas y eucariotas en el proceso de transcripción. Sin embargo, después de que se da la terminación, el transcrito primario que se obtiene en eucariotas tiene que sufrir unas modificaciones. A esas modificaciones les llamamos modificaciones post-transcripcionales y esas modificaciones suceden en el núcleo. Esas modificaciones son básicamente 3. Nosotros cuando tenemos nuestro transcrito primario, es decir, inmediatamente el producto o la molécula de ARN que se copió a partir de un gen que estaba codificado en una cadena de ADN, eso es lo que tenemos como transcrito primario. Ese transcrito primario sufre 3 modificaciones post-transcripcionales para poder madurar y entonces decir que tenemos un ARN mensajero. Una vez que tenemos ese ARN mensajero puede salir del núcleo por un poro nuclear para poder ser traducido en el citoplasma por medio de los ribosomas hacia una proteína, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 modificaciones post-transcripcionales? Esas 3 modificaciones es la adición de una 7-metilguanosina, una molécula, en el extremo 5' del transcrito primario, que es lo que conocemos como adición del capuchón en el extremo 5', ¿sí? Luego, también va a sufrir una modificación en el extremo 3'. En el extremo 3' se le van a adicionar alrededor de 200 residuos de adenina, es decir, va a sufrir una poliadenilación del extremo 3'. Y finalmente va a sufrir un proceso que conocemos como splicing alternativo o corte y empalme. ¿Qué significa eso? En el ADN, dentro de un gen, nosotros podemos tener unas secuencias que van a codificar para aminoácidos y otras no. Es decir, tenemos exones e intrones, ¿sí? Únicamente lo que codifica para un aminoácido, lo que codifica para una proteína serán los exones. Entonces, al momento en que se hace ese splicing alternativo, lo que sucede es que se quitan todas las secuencias intrónicas, es decir, yo voy a eliminar los intrones de ese tránsito primario. Yo únicamente voy a dejar los exones y los exones se van a unir, ¿sí? Es por eso que en eucariotas la secuencia del ARN mensajero es diferente a la secuencia del ADN del gen, de la secuencia genómica de un gen es diferente a la secuencia del ARN mensajero que codifica para la proteína para este gen. ¿Por qué? Porque yo cuando ya tengo mi ARN mensajero, yo le eliminé esos intrones.
Si ustedes se fijan, bueno, en esta imagen nosotros tenemos aquí ejemplificado como con morado el núcleo y aquí en blanco está el citoplasma. Dentro del núcleo vamos a tener nuestro ADN genómico, o sea, el genoma de cualquier célula, ¿sí? Cuando sucede la transcripción vamos a tener un transcrito primario, y aquí sí tenemos exones e intrones y sin modificarle los extremos. Luego va a sufrir modificaciones posttranscripcionales, que es la adición de la 7-metilguanosina en el extremo 5' o la adición del capuchón en el extremo 5', y en el extremo 3' la poliadenilación. Luego va a sufrir corte y empalme o splicing alternativo, que es el proceso mediante el cual se extirpan los intrones y se unen los exones. Entonces aquí yo ya tengo un ARN mensajero, ya le puedo llamar así, un ARN mensajero maduro porque ya sufrió esas 3 modificaciones. Una vez que ya está así, con esas modificaciones, sale del núcleo por un poro nuclear y va a poder ser traducido a una proteína en los ribosomas, ¿sí? Bueno, entonces les digo, esas modificaciones post-transcripcionales son modificaciones que sufre el ARN después de que es transcrito, que es lo que decimos que es la adición del CAP en el extremo 5', es decir, si le adiciona una 5-metilguanosina. No sé si ahorita les dije que era 7, pero lo correcto es 5, perdón, es una 5-metilguanosina. ¿Qué significa 5-metilguanosina? Es una molécula de guanosina que en el carbono 5' tiene unida a ella un grupo metilo, es decir, un CH3. Entonces, esa molécula de 5-metilguanosina se va a unir en el extremo 5' al ARN mensajero. Luego, en el extremo 3' les digo que se unen 200 residuos de adeninas, por eso decimos que tiene una poliadenilación. Y finalmente sufre el splicing o empalme de exones, corte y empalme. Es decir, quitamos intrones y únicamente vamos a dejar exones. Aquí pues en esta imagen eso es lo que se representa. Se representa cómo a partir del núcleo se puede obtener un ARN mensajero. Aquí pues también les representa la replicación, que a partir de una molécula de, bueno, en este caso de una molécula de ADN, vamos a obtener un ARN y se va a traducir en los ribosomas, ¿sí? Aquí, bueno, tenemos nuestro pre-ARN mensajero o lo que conocemos como transcrito primario. Tiene que sufrir pues procesamientos que van a hacer la adición de la 5-metilguanosina en el extremo 5', luego los 200 residuos de adeninas en el extremo 3', luego el corte y empalme o splicing alternativo, donde aquí vemos como que las cositas en azul son los intrones, es lo que se cortó, y todo lo que queda en rojo son los exones. Una vez que ya tenemos el ARN mensajero maduro, sale por un poro nuclear y puede ser traducido en los ribosomas hacia una proteína, ¿sí? Entonces, los intrones son secuencias reguladoras, no codificantes. ¿Qué significa? Una secuencia intrónica o un intrón no codifica para un aminoácido, o sea, no tiene equivalencia para algún aminoácido para poder hacerse una proteína. Sin embargo, tienen una función dentro del ADN. Una de sus funciones es ser una secuencia reguladora, o sea, regula si un gen se va a expresar o no y regula pues algunas otras cosas con respecto al genoma en los eucariotas. Los exones son las secuencias codificantes, es decir, los exones son las secuencias que se pueden traducir a aminoácidos que codifican para una proteína, y eso es lo que sucede en el splicing o corte y empalme. Se eliminan las secuencias intrónicas y se quedan unidas los exones, ¿sí? Entonces, como que de manera más profunda yo puedo tener estas diferencias en cuanto a procariotas y eucariotas con respecto al tema de transcripción. El ARN mensajero tiene la misma función en todas las células, ¿sí? Pero existen diferencias en la síntesis y estructura del ARN mensajero entre eucariotas y procariotas. En el caso de los procariotas, se transcribe y se traduce en un único compartimento celular. Es lo que decíamos, que no hay separación espacial ni temporal en procesos de transcripción y de traducción. Los procesos se van a dar de manera simultánea. Es lo que oíamos la sesión pasada, que mientras estaba transcribiendo el ARN, el transcrito primario,
antes de que se terminara de transcribir, ya los ribosomas lo estaban leyendo para poder hacer una proteína. Los ribosomas se unen al ARN mensajero antes de haber terminado la transcripción. Eso es porque el ARN mensajero es inestable. Se traduce a proteínas solo en pocos minutos. Es decir, cuando decimos que es inestable, decimos que es degradado con bastante rapidez en dirección de 5' a 3'. La vida media de ese ARN mensajero es de 2 minutos, ¿sí? Luego, la ARN polimerasa en procariotas transcribe 40 nucleótidos por segundo, que eso equivaldría a 15 aminoácidos por segundo, ¿sí? Entonces, aquí es importante mencionar por qué los procesos se dan de manera simultánea. Porque si se esperaran los ribosomas a que el transcrito primario terminara de sintetizarse por la ARN polimerasa, cuando eso se termine de sintetizar, ya el extremo que empezó a sintetizarse primero ya estaría degradado, ¿sí? Entonces, por eso se empieza a sintetizar esa proteína, o se empieza a leer ese ARN mensajero antes de que se termine la síntesis del ARN mensajero, ¿sí? Ok, aquí fíjense bien, esta es una imagen donde muestra la degradación del ARN mensajero en procariotas. De este lado tenemos los minutos y en forma horizontal pues vamos viendo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Al minuto 0 pues comienza la transcripción. Vamos, aquí tenemos la polimerasa, empieza pues aquí a hacerse el ARN mensajero, ya tiene pues bastante avance. Luego, aproximadamente 30 segundos después de que ya comenzó la transcripción y que pues en el extremo 5' tenemos 3 grupos fosfato aquí como se puede ver, por eso son las 3'P, vemos que los ribosomas se empiezan de una vez a unir a ese ARN mensajero recién sintetizado. ¿Para qué? Para empezarlo a traducir a proteína. Luego, al minuto y medio de que comenzó la transcripción, ya se empieza a degradar o a deshacer el ARN mensajero, ¿sí? Pero aquí pues ya no habría problema porque los ribosomas alcanzaron a leer el mensaje que traía ese ARN mensajero, ¿sí? Y sigue avanzando hasta que se termina la transcripción. Y pues gracias a que empezaron a traducir antes los ribosomas, antes de que se degradara ese ARN mensajero, para la hora en que se termine la traducción, pues ya no importa si está degradado el extremo 5' del ARN mensajero, porque los ribosomas alcanzaron a traducirlo hacia una proteína, ¿sí? Luego, ¿qué hay ahora con respecto al ARN mensajero en eucariotas? Pues bien, la transcripción se da en el núcleo. Esa síntesis de ese transcrito primario sucede en el núcleo, al igual que la maduración del ARN mensajero. Ese transcrito primario tiene que sufrir modificaciones tanto en el extremo 5' como en el 3', además del splicing, que es lo que mencionamos que eran modificaciones post-transcripcionales. El ARN mensajero maduro se puede transportar al citoplasma para poder ser traducido a proteínas mediante los ribosomas. El ARN mensajero en eucariotas es más estable. ¿Por qué? Que el de los procariotas. Es más estable por las modificaciones que sufrió, porque se modificaron los extremos y porque se hizo el splicing. Ese se puede traducir durante varias horas, es decir, tiene un tiempo de vida media entre 4 y 24 horas aproximadamente. La velocidad de transcripción de la polimerasa es similar a la de los procariotas, es decir, sintetizan 40 nucleótidos por segundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el ARN mensajero en eucariotas? Aquí podemos ver que pues comienza la transcripción. Una vez que se comenzó la transcripción, más o menos pasada el minuto, empieza a modificarse el extremo 5', ¿sí? Luego, cuando se lleva más o menos los 6 minutos, se terminó la transcripción y entonces el extremo 3' del ARN mensajero se tiene que liberar. Y luego se tiene que poliadenilar el extremo 3'. Entonces ahí ya sufrió las dos modificaciones en sus extremos. Y tiene que hacerse también el splicing alternativo. Es decir, se cortan los intrones y únicamente se pegan los exones.
Entonces aquí ya tenemos un ARN mensajero maduro, el cual se puede migrar del núcleo hacia el citoplasma para que los ribosomas empiecen a traducir ese mensaje en forma de una proteína, que es lo mismo que tenemos en esta imagen. Aquí pues tenemos la membrana nuclear. Todo lo que está aquí es el núcleo y lo que está acá es el citoplasma, ¿sí? Entonces, decimos que tenemos una secuencia de ADN. Esa secuencia de ADN tiene exones e intrones. Aquí, pues, sucede la transcripción. Tenemos un transcriptor primario, se ve modificado sus extremos 5' y 3', sufre splicing con empalme y corte, donde los exones son unidos y los intrones son eliminados. Ese RNA mensajero maduro sale por un poro nuclear para poder ser leído por ribosomas y de esa manera obtener una proteína. Aquí pues tenemos como un zoom de lo que es el corte y empalme, ¿sí? Aquí el transcriptor primario va a tener exones e intrones. Y entonces cuando es splicing se cortan los intrones y los exones se van a quedar pegaditos. Entonces, nosotros vamos a tener una estructura del ARN mensajero maduro en eucariotas. ¿Qué estructura es esa? Va a ser esta que tenemos aquí. Aquí tenemos nuestro extremo 5' y acá nuestro extremo 3'. En el 5' dijimos que teníamos unida una 5-metilguanosina. Por eso tenemos aquí en rojito pues esa guanosina extra, ¿no? Luego en el extremo 3' en negro tenemos los 200 residuos de aminoácidos, la poliadenilación en el extremo 3'. Pero es importante mencionarles que hay segmentos del ARN mensajero en eucariotas que se conocen como 5' UTR y 3' UTR. ¿Qué significa eso? Que son regiones UTR, son regiones no traducidas, o untranslate region. Son regiones no traducidas. ¿Qué significan? Que estos pedazos de aquí, el amarillo y el azul, no codifican para aminoácidos. Únicamente lo que codifica para aminoácidos es lo que está en verde, ¿sí? Es lo que le llamamos secuencia CDS o secuencia codificante. Por sus siglas en inglés, pues es CDS, ¿sí? Entonces, en realidad, un ARN mensajero maduro tiene todas estas partes en un eucariota. Y lo único que va a ser traducido a proteína es la secuencia CDS, lo que se encuentra aquí en verde, ¿sí? Luego, es importante mencionarles que para que un gen pueda ser expresado a partir de ADN, para que un gen pueda ser expresado o la expresión génica comprende la lectura de un gen a partir de ADN hasta que yo obtengo una proteína funcional. Entonces ahí ya estoy hablando de expresión génica, es decir, el resultado de la expresión de un gen es una proteína. Pero en ocasiones esa expresión génica, como quien dice, no llega a su meta, no se obtiene el resultado final, es decir, no se obtiene la proteína. ¿Pero por qué puede suceder eso? Pues porque en el camino que tiene que llevarse a cabo esos procesos que son transcripción y traducción, puede salir algo mal. Entonces, hay ciertos puntos de control de la expresión génica que son los que se están ejemplificando en esta diapositiva. Hay un punto de control que es el principal y uno de los más importantes, es el primero, que es el control transcripcional. Es decir, si un gen no empieza a transcribirse, pues no va a poder expresarse porque no vamos a poder obtener la proteína final, ¿sí? Luego, supongan ustedes que ese gen sí se empezó a transcribir, sí se transcribió. O sea, en el caso del control transcripcional sí se llevó a cabo y se obtuvo un transcriptor primario de ADN. Pero luego todavía puede que haya algún impedimento a nivel de procesamiento del ARN. Tal vez a lo mejor aquí algo salió mal. Y si ese ARN mensajero salió mal, entonces la proteína que yo quería obtener no va a ser la que yo deseo a partir de este gen de ADN, ¿sí? Pero bueno, ahí está otro punto de control. Supongan ustedes que en esta ocasión todo salió bien. Si se transcribió bien, si se procesó bien, entonces tenemos un ARN mensajero que sale del núcleo y va hacia el citoplasma. Sin embargo, puede todavía suceder que algo suceda a nivel de traducción en este punto de control traduccional y por X o por Y no obtengamos la proteína. Entonces, si no obtenemos la proteína, no podemos decir que tenemos una expresión génica exitosa de un gen de ADN, ¿sí? Pero pues también puede suceder que la traducción se lleve a cabo normal y obtengamos la proteína.
Sin embargo, si esa proteína se ve alterada o hay una modificación de la actividad de la proteína, esa proteína se puede inactivar. Y si la proteína está inactiva, entonces no podemos decir que tenemos una expresión génica exitosa, porque no estamos obteniendo la proteína activa, la proteína que va a hacer que suceda una función o un rol fisiológico en el animal, o que me va a hacer que el animal tenga tal o cual fenotipo. Las proteínas son las responsables del fenotipo, pero el genotipo pues es lo que viene almacenando aquí en forma de ADN. Entonces, hay 4 puntos de control de la expresión génica, que es el control transcripcional a nivel de procesamiento de ARN, traduccional y de la actividad proteica, ¿sí? Pues con esto terminamos el tema de transcripción, tanto en eucariotas como en procariotas. En realidad, pues con eso terminamos todo lo que es el contenido del curso para el cuatrimestre. Les voy a grabar de todos modos el tema de traducción y se los voy a subir a la plataforma para que lo tengan, pero como ya les había comentado, ese tema de traducción no va a ser material para el examen. Con eso terminamos de ver transcripción, entonces tenemos todo nuestro material para poder hacer el examen el sábado 22, que va a contemplar o va a comprender los temas de replicación del ADN. Dentro de replicación del ADN viene PCR, convencional y tiempo real, y transcripción génica, tanto en eucariotas como en procariotas, ¿sí? Entonces con esto les digo, damos por terminado pues aquí el curso. Nada más voy a hacer otro video en el cual vamos a mostrar qué diferencias hay entre una secuencia genómica de ADN y una secuencia de ARN, para que vean a qué me refiero con que se quitan los intrones cuando hay splicing alternativo, cuando hay corte y empalme, y cómo entonces una secuencia de ARN mensajero de un gen se hace más cortita a diferencia de su secuencia de ADN genómico, ¿sí? Pero para material de examen, pues hasta aquí con esta sesión terminamos esos temas, los que teníamos que abordar en el curso. Muchas gracias por su paciencia y muchas gracias por caminar juntos, ¿no? En esta modalidad virtual con la materia de biología molecular. Gracias.